Muy buenas noches, espectadores y amigos de Estado de Alarma. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están? Arrancamos semana y lo hacemos con dos invitados muy especiales, con Almudena Negro, que es periodista y diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, además de buena amiga desde hace muchos años de quien les habla. Almudena, muy buenas noches. Hola, Eurico, qué alegría coincidir contigo. Pues la verdad es que es una alegría, es una alegría. Doble alegría. Doble alegría. Y con otro buen amigo, Jorge Vilches. Jorge Vilches, uno de nuestros mejores politólogos, profesor, autor de numerosos libros y también, y por encima de todo, buen amigo. Jorge, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eurico. Pues nada, encantado de estar contigo. Yo creo que coincido con Almudena, que es un lujo que nos entrevistes tú, desde luego. El lujo para mí es teneros a los dos y a los dos reunidos porque nunca os había entrevistado, había tenido la oportunidad de entrevistaros a los dos a la vez. Y mira que no es el primer libro que escribís conjuntamente, que es El feliz acontecimiento, que nos reúne a los tres ante la pantalla de Estado de Alarma y ante nuestros amigos y espectadores. La deriva totalitaria que vive España. Voy a empezar a daros la palabra a la limón y vosotros mismos le vais a ir explicando a nuestros espectadores y a nuestros amigos en qué consiste este nuevo totalitarismo, que es el leitmotiv y el título del libro que habéis dado a la luz y que, bueno, pues ya está a disposición de todo aquel que quiera leerlo, es más, que debe leerlo para reflexionar seriamente y para comprender qué nos pasa y por qué nos pasa. Almudena. Bueno, pues lo que intentamos es, nosotros teníamos una teoría política, y es que en la izquierda late siempre una tentación totalitaria, una pulsión totalitaria. Late porque son ingenieros sociales que lo que pretenden es dictarnos a todos cómo tenemos que vivir. Por eso reglamentan las costumbres privadas, por eso intentan domesticar al Consejo General del Poder Judicial. Por eso atacan a los medios de comunicación, porque no permite ninguna disidencia el totalitarismo. ¿Y qué hemos hecho? Pues coger lo que ha venido sucediendo en España desde el COVID, desde la pandemia de marzo, y hemos intentado, a través de los hechos que se han ido sucediendo, demostrar nuestra tesis, que es como se hace, ¿no?, en ciencia política. Yo creo que nos ha quedado bastante bien, bastante redondo, y hemos justificado la teoría que sostenemos, y es que en todas las izquierdas y también en todo el populismo lo que late es esa tentación totalitaria que busca construir una sociedad homogénea a imagen y semejanza de su ideología. Jorge, porque además, tentación totalitaria. Claro, es que además de lo que ha contado Almudena, nosotros explicamos que ellos han aprovechado la crisis de la pandemia para acelerar un proceso que ya tenían los dos en mente, porque el socialismo y el comunismo son dos ramas del mismo árbol que tienen el objetivo de que dé justamente el mismo fruto. Y han aprovechado la crisis de la pandemia porque crea una situación tanto social y económica como la que estamos viviendo, en la que la gente es capaz de sacrificar su libertad para conseguir una subvención o una ayuda estatal, y que ese es el panorama perfecto para un gobierno intervencionista que quiere acapararlo todo. Y por otra parte, lo que es el miedo, ¿no? El miedo a la pandemia y la dejación de responsabilidad y de libertad que aprovechan estos ingenieros sociales para gobernar sin control. Estamos viendo, por ejemplo, hoy mismo en la prensa, que este gobierno es el que en toda la historia de nuestra democracia ha contestado a menos preguntas sobre su acción de gobierno, lo cual ya te da una idea no solamente de su soberbia y su prepotencia, sino el reparo y el repudio que tienen hacia las formas democráticas de control. No solo la libertad de expresión, que bueno, tú estás aquí en un canal que justamente nace por eso, para defender la libertad de expresión y una opinión completamente distinta, sino lo que es la división de poderes, que hoy acabarán negociando el Consejo General del Poder Judicial, el desprecio al parlamentarismo. Es una exageración un estado de alarma de 6 meses que se regaló para que estos gobiernen a través de los decretos ley, y la colonización del Estado, que nosotros detallamos en el libro, porque es muy importante para ellos asentar el poder no solamente en la legislación para cambiar la moral, sino también asentar en el poder haciéndose con el entramado del Estado, de manera que sea luego muy difícil quitárselos del poder. Y es una cosa que no ha hecho la derecha en España, que no ha hecho el Partido Popular. No solamente no ha intentado contrarrestar esa moral a través de la legislación,
sino que ha permitido que la izquierda se haga con el poder, se haga con el Estado. ¿A qué nos referimos? Pues no solamente al CIS o al CNI o a la Fiscalía o a la abogacía del Estado, sino que la educación y los medios de comunicación, incluso la producción cultural, esté en sus manos. Así es muy fácil luego hacerse con el poder y no volverlo a soltar. Almudena, asistimos como la sociedad española asiste, valga la redundancia, interpérrita, ante lo que es una auténtica anomalía democrática, a una auténtica irregularidad. Tenemos un estado de alarma que es algo que prácticamente a todo el mundo en la calle, tú bajas, preguntas y se le ha olvidado hasta el 9 de mayo. Un estado de alarma que no está justificado, ya hemos hablado hasta la saciedad y no vamos a incidir más en ello, en que existían otras fórmulas legales, sin llegar a estos extremos, que podrían haber garantizado perfectamente la protección de la salud pública y haber sido respetuosos con la alerta sanitaria sin vulnerar flagrantemente derechos y libertades propios de un estado de excepción, más que de un estado de alarma. ¿Eso en qué se traduce? Pues, por ejemplo, en que el Congreso de los Diputados, ambas cámaras, el Poder Legislativo, se ha convertido, como en las Cortes franquistas, en una ancla del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial, bueno, pues ¿para qué vamos a hablar de él en estos días, en las últimas horas? Precisamente estamos entretenidos en ver si se llega finalmente a un acuerdo y en qué términos entre los dos principales partidos de España, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, acerca de ese reparto o de esa recomposición o de esa renovación del Poder Judicial, pero es gravísimo que la sociedad española no reaccione. Es decir, ante un estado de cosas, insisto, absolutamente excepcional, en el cual el presidente del gobierno, empezando por ahí, no se siente absolutamente para nada obligado ni impelido a ir a la Cámara a dar explicaciones. Bueno, creo que Jorge ya ha señalado el desprecio hacia el parlamentarismo de estos nuevos gobernantes, de estos totalitarios. Con respecto al Consejo General del Poder Judicial, es verdad que está a punto de cerrarse un acuerdo, pero porque parece ser que el Partido Socialista ha decidido aceptar las líneas rojas que le había puesto el Partido Popular. Esto es, no incluir a Podemos en el reparto del Consejo General del Poder Judicial, no sacar adelante esa ley que pretendieron hace unos meses, por el cual cambiaban la mayoría absoluta para la designación de los miembros del Consejo por una mayoría de 3/5, lo de los famosos 3/5, y la despolitización de la justicia. Pero tú has puesto el dedo en la llaga, Eurico, hace un momento, cuando hablabas de la mansedad, de la sumisión de la sociedad española. Es lógico, llevamos décadas de socialdemocracia. Nuestro primer libro conjunto, Jorge y mío, se titulaba Contra la socialdemocracia. Y ahí precisamente lo que explicábamos es cómo la socialdemocracia, que no es más que un grado distinto de socialismo, ha ido infantilizando la sociedad. Estamos ahora mismo en una democracia emocional donde no importa la razón, a nadie le importa la razón, lo que le importa es ganarle al cuñado un debate en la mesa y donde se ha polarizado tantísimo la sociedad que estamos viendo continuamente desde uno y otro lado realmente ese deseo de confrontación. ¿Y esto por qué? Pues precisamente por lo que el consenso socialdemócrata en este país, por lo que la socialdemocracia ha estado sembrando durante años. Y además piensas que la hegemonía cultural la tiene la izquierda, como señalaba bien Jorge, que tienen los medios de comunicación, las universidades, la educación, al final pues nos encontramos con lo que nos encontramos, que es a descerebrados, organizados y planificados quemando las ciudades españolas. Es justo en esto en lo que se mueve perfectamente, tanto por un lado Podemos, que no lo disimula y lo alienta, pero por otro lado Sánchez, que lo que pretende es hacer aquello que hacía el PNV cuando la banda terrorista ETA mataba en el País Vasco, ¿no? Y es lo del árbol y las nueces. Podemos agita el árbol y lo que quiere Sánchez es recoger las nueces, pero al final salimos todos perdiendo, porque aquí lo que se está produciendo es una verdadera involución democrática en España. ¿Hasta qué punto, Jorge, es legítimo un gobierno que, ya sé que es legal, por supuesto, vamos a no soliviantar a nadie, que sé que no lo hacemos de nuestra nutrida audiencia, pero hasta qué punto no puede perder legitimidad, lo voy a reformular, un gobierno que es incapaz de garantizar la primera obligación de cualquier gobierno legal y legítimamente establecido, cuál es el respeto al orden público, a la libertad y a la seguridad de los ciudadanos y al ordenamiento jurídico vigente, que para eso tiene, y para no otra cosa, el monopolio de la violencia legítima.
Algunos sostenemos que el gobierno de la Segunda República Española, de la mal llamada al final, el legítimo gobierno de la Segunda República Española, empieza a perder legitimidad precisamente porque se vio incapaz de garantizar eso. ¿No estamos a 5 minutos de lo mismo en el actual statu quo, desde tu punto de vista de profesor de ciencia política, Jorge? Hombre, por supuesto, evidentemente. Yo creo que muchas veces oímos al gobierno pedir a la oposición que tenga sentido de Estado, pero lo que pedimos todos los españoles y lo que se supone que es donde reside la legitimidad es que el gobierno tenga sentido de Estado. Si un gobierno no tiene sentido de Estado, es decir, no se ocupa de guardar el imperio de la ley y el Estado de Derecho democrático, pues difícilmente puede sobrevivir una democracia de este tipo. ¿Por qué nos encontramos con un gobierno que no tiene sentido de Estado? Pues porque ha cambiado el eje del consenso. Antes, pues estamos viendo ahora el residuo de la negociación del Consejo General del Poder Judicial. Antes, el gran consenso político entre los partidos españoles giraba en torno a la Constitución. Ahora es muy distinto. Ahora gira en torno a cómo rompemos el orden constitucional, cómo le damos la vuelta, cómo atacamos las instituciones fundamentales, que en nuestro ordenamiento constitucional son la monarquía y el estatuto y el estado de las autonomías. Cómo damos rienda suelta desde una doble vara de medir a libertades. Preguntabas antes que por qué no reacciona la sociedad española. En este caso no reacciona porque quien tiene que reaccionar es la derecha, y la derecha no sale a la calle. La derecha no va a los mítines de Podemos a tirar piedras, ni a insultarles, ni a agredirles. La derecha cuando se manifiesta no va a romper escaparates y a robar en los establecimientos de lujo. La derecha se mueve de otra manera. Si el gobierno fuera del Partido Popular con esta pandemia, habría ardido ya, no tendrían que cambiarse de sede, sino que tendrían que reconstruirla porque habría ardido Génova 13 con toda seguridad. Y tendríamos las grandes ciudades españolas saqueadas, incendiadas y rotas. Entonces, yo creo que la legitimidad de un gobierno no está solamente en su legalidad, es decir, que haya accedido legalmente al poder, sino que su acción se verifique por el cumplimiento de lo que prometió o juró guardar, que es la Constitución. Hemos visto cómo el vicepresidente del gobierno prometió guardar y hacer guardar la Constitución y es el primero que la está violando. Guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, prometió, como bien recuerdas, Jorge, el vicepresidente segundo del gobierno y todos los ministros podemitas. Pero, Almudena, ahí tenemos a eximios, por llamarles de alguna manera, que no sé si merecen, representantes de esa formación política, como el señor Echenique, que desayunan un día o se levantan un día directamente con el pH ácido y realizan deposiciones en Twitter apoyando a los filoterroristas y a la Kale Borroka, esta Kale Borroka de nuevo cuño urbana que ha surgido. Y lo que es más grave, no tenemos apenas un solo ministro socialista, ni un presidente del gobierno, que tardó 48 horas en desautorizarle. Bueno, pues no ya que les desautoricen, que les cesen inmediatamente. ¿En qué país vivimos, Almudena? Pues mira, lamentablemente vivimos en un país donde, que nadie se equivoque, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son exactamente lo mismo. El tuit de Echenique es infame, me imagino que ya lo habéis comentado por tierra, mar y aire, como infame es la actuación de Twitter, porque ahí sigue el señor Echenique alentando a la violencia y me parece tremendo que desde la red social no se haya actuado, pero aquí hay un solo responsable. Si Pablo Iglesias, si Echenique pintan algo en estos momentos en el gobierno de España, es porque así lo ha decidido Pedro Sánchez, el señor que decía que no iba a dormir tranquilo si los comunistas entraban en el poder y luego les abrió la puerta y les está permitiendo además que le marquen la agenda política. ¿Qué es lo que está buscando Sánchez con esto? Pues hacer el papel este de poli bueno, poli malo, quedar el de poli bueno, intentar venderse como el pacificador de la sociedad. Pero lo que está sucediendo en estos momentos es gravísimo, porque desde el gobierno, el portavoz del partido del gobierno en el Congreso de los Diputados, Echenique, claramente ha estado alentando a la violencia, como lo está haciendo Podemos. Y hay que decir una cosa, estos que están saliendo a la calle hoy no son 4 niños pijos que van a robar tiendas. Como tú muy bien has señalado, esto es Kale Borroka, pero no es de nuevo cuño, ahí te voy a quitar la razón. Es la Kale Borroka
de siempre, la que hemos vivido en el País Vasco. Cataluña en estos momentos arde todas las noches el Paseo de Gracia y arde con manuales de guerrilla urbana. No es casual que todos vayan vestiditos de negro, que lleven la misma estética, que coreen exactamente lo mismo, como no es casual que asalten comercios para luego intentar atrapar allí a los policías. En Madrid apalearon a una policía mujer, a un agente de policía mujer, como hemos podido ver todos. Y quiero recordar que Pablo Iglesias es ese señor que hace unos años decía que le excitaba ver cómo apaleaban policías. Es que lo grave es que esto está sucediendo desde el poder del Estado, desde el propio gobierno es quien lo está alentando. Pablo Iglesias no solo tiene que ser cesado de inmediato, es que tiene que ser cesado con él todos los ministros de Podemos y, por supuesto, la Fiscalía, si no estuviera en manos de esta señora llamada Dolores Delgado, ya habría abierto diligencias para investigar las opiniones que han vertido en medios de comunicación que son una clara incitación a la violencia, que sindicatos policiales ya han denunciado. A mí me parece gravísimo y es una más, no nos dio tiempo a meterla en el libro, no nos dio tiempo a incluirlo en la tentación totalitaria porque cerramos edición en diciembre, como te puedes imaginar, claro. Pero yo creo que es una prueba más que sostiene lo que nosotros venimos defendiendo y es que en toda la izquierda late esa pulsión totalitaria y a lo que van es a decirnos cómo tenemos que vivir y si no nos gusta cómo nos lo dicen, nos lo quieren imponer a pedradas. ¿Hasta cuándo va a durar esto, Jorge? Os voy a contar un pequeño secreto personal. Hace 3-4 tardes exactamente consumí pues prácticamente la tarde entera. Estuvimos más de 2 horas con un amigo común en compañía, gozando de la hospitalidad y de una agradabilísima charla de quien fue uno de los exministros de Asuntos Exteriores de los últimos gobiernos del Partido Popular, de Mariano Rajoy. De Mariano Rajoy. Y nos decía muchas cosas interesantes desde su experiencia, que lógicamente la tiene, ¿no? Porque estuvo ahí 5 años. Como, por ejemplo, en la Unión Europea no es que se mire con recelo. Esto sería una forma muy eufemística o muy suave de decirlo, ¿no? Sino que no les gusta nada ver comunistas en el gobierno. No les gustan nada estos experimentos. Y nos hizo un repaso erudito, como todos los que él hace, pues de la experiencia de Mitterrand con comunistas en el gobierno, de la experiencia en ese mismo país, en Francia, años después, con Lionel Jospin, que terminó como terminó, es decir, muy mal, después del mundo griego, del mundo Syriza, y ahora, bueno, pues aquí tenemos algo peor que comunistas, porque no es que sean comunistas, que ya de por sí es una ideología totalitaria, criminal, siempre lo digo, que ha costado en la historia más de 100 millones de muertos. Es que estos son bolivarianos, es que estos tienen un plan, cosa que Sánchez no estoy seguro de que lo tenga, sinceramente lo digo, y podríamos, en fin, entrar en muchos matices, pero estos sí que tienen un plan criminal, tienen un plan totalitario para conducirnos a ser la Venezuela del Mediterráneo. Y mi pregunta es, ¿hasta cuándo, Jorge? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que revierta este estado de cosas? Fíjate, yo iría más allá de lo que me estás contando. Estos comunistas españoles son mucho peores que los comunistas italianos o los comunistas franceses, donde allí la raigambre del comunismo pues, es tan profunda como la española. La diferencia está en que en tanto los italianos como los franceses no pretenden la destrucción de su patria ni de su forma de Estado. Es decir, no pretenden ni destruir la República Italiana ni la República francesa, ni siquiera desmembrarla. Aquí sí, ¿no? Aquí Podemos, como tú bien dices, yo creo que son algo más que bolivarianos. Lo que pretenden es acabar con nuestro orden constitucional y con la unidad de España. ¿Cuándo se acabará? Yo creo que fiarnos de lo que diga la Unión Europea o de tener a la Unión Europea como un valladar del comunismo no funciona. Y no funciona porque no va a suceder. No lo fue del independentismo. Pensemos en el golpe de Estado de 2017. La Unión Europea no sirvió para nada. Es más, ahí tenemos todavía a Puigdemont refugiado en algunos, ahora mismo está en Bélgica, pero ya nos ocurrió también cuando pasó por Alemania. ¿Hasta cuándo va a estar Podemos en el gobierno? Pues hasta que le convenga a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está utilizando a Podemos para varias cosas. Primero, porque le sirve como puente con los nacionalistas de todo pelaje y absorberá parte del coste de haber negociado con los nacionalistas.
y al mismo tiempo le sirve para consolidar su imagen, una imagen postiza como todo Sánchez, una imagen fraudulenta como todo Sánchez de hombre de Estado. Frente a la exageración y la violencia y el totalitarismo de Iglesias, está la bondad y el carácter de hombre de Estado de Sánchez, que además la derecha está alimentando, porque cuando piden a Sánchez que ponga orden en España, está dejando que Sánchez se atribuya precisamente ese papel de hombre de Estado, el que le está saliendo del plan perfecto, porque no solamente lo inicia él, dando cancha a Iglesias, sino que la oposición, la derecha, le pide a Sánchez que sea el gran pacificador de España, el que lo solucione todo poniendo a Pablo Iglesias en la calle. Pero, por favor, si son lo mismo, tanto una cosa como otra, ¿quién montó la mesa bilateral con el gobierno de Torra? Carmen Calvo, socialista. ¿Quién ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco y con los filoetarras en Navarra? El Partido Socialista. Por favor, son ellos, son lo mismo. No demos a Sánchez las características positivas que desea. Son la misma cosa. Y va a durar esa alianza hasta que los asesores demoscópicos que tiene Sánchez le digan: ahora es el momento. Rompe con Iglesias y di que es un antisistema y un destructor y vea las elecciones como un hombre de Estado. Hasta ese momento es cuando va a durar. Pero fijaos, voy a compartir con vosotros, no voy a decir lógicamente por estricta, bueno, por razón un poco de respeto a la privacidad de la comunicación, voy a extractar un mensaje que me escribía hace también unos días un destacadísimo dirigente socialista desde la transición y durante 20 o 30 años en primerísima línea. No voy a revelar su nombre y después justificaré a dónde quiero llegar con esto. Me dice este señor, socialista, este sí que es pata negra, me escribe, mejor dicho, la estrategia de Sánchez es clara. Cuanto más se le responsabiliza del radicalismo de Podemos, para él, mejor. Porque así, A, se le exigen medidas. B, Podemos se autodescalifica como extremista. C, implícitamente se le reconoce como moderado. En consecuencia, si a eso se le añade la división, me dice, insisto, este exdirigente socialista, del centro-derecha y la consideración generalizada de que Vox es fascista y tal, se le brinda el triunfo a Sánchez porque no va a hacer crisis de gobierno, solo, como bien señala Jorge, justo en el momento en el que el CIS y los señores que tiene Redondo trabajando para él y cobrando magros sueldos le digan que es el momento, diciendo que ha tenido toda la responsabilidad, que ha aguantado todo lo posible con Podemos, con los nacionalistas catalanes y, bueno, le hace un repaso después por la gravísima crisis económica que estamos sufriendo y la que nos queda por venir y todavía dirá, se volverá con la bandera de España y dirá que para él España es lo primero y además todas las televisiones del régimen, las públicas y las privadas le darán una gran cobertura mediática y una gran cobertura televisiva. ¿No es un poco dramático que en la situación en la que estamos, Jorge Almudena, Jorge, estemos en manos de demiurgos, estemos en manos de aprendices de brujo, que lo único que les importa es exactamente eso, los 140 caracteres o 280 si eres un guay, tienes cuenta premium de estas, el arranque en un telediario, la imagen, la foto, después de 90.000 muertos, después de, oficialmente dicen que son 3.800.000, es mentira, son 5 millones de parados. Es que sigo en lo mismo. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué ha hecho España? ¿Qué hemos hecho los españoles para merecernos esto? Pues yo creo que lo que hemos hecho es sufrir décadas de socialdemocracia y en el libro precisamente le dedicamos todo un bloque al relato, a cómo construyen el relato, a cómo manipulan los medios de comunicación, a cómo hacen uso de las redes sociales, pero también de las empresas de fast-checking, es decir, Maldita y Neutral, para imponer ese relato. Hablamos también de cómo la posverdad no es más que una suma de trolas y al final lo que hacen es construir un matriz alternativo en el que vive la gente. Para ellos es muy importante el control de los medios de comunicación y del mensaje. Construyen un relato, además para ello crean conceptos nuevos que lamentablemente otras fuerzas luego aceptan de buen grado, con lo cual siempre se pierde la batalla porque se juega en su terreno. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que las palabras crean realidades. Cambian los marcos conceptuales de las personas a través de la creación de conceptos, a través del uso de redes sociales.
el uso de redes sociales a mí me preocupa menos, es solo un síntoma, es un síntoma de la enfermedad que sufre esta sociedad completamente infantilizada, porque que alguien crea que realmente un debate se puede llevar a cabo en Twitter, hombre, pues no sé, sinceramente, le falta mucho por madurar. Twitter es una red social de distribución de contenidos que está intentando actuar como si fuera un medio de comunicación, cosa que hay que impedirles, por otra parte, pero no es menos cierto que basta... Tú entras en Twitter 10 minutos y te das cuenta que en Twitter hay gente muy buena, pero que la mayoría es gente pues, que dice proponido, que en lugar y que no pone las cosas de manifiesto, sino de manifestación, como el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Ellos tienen muy claro cómo controlar el relato. No es casual que Pablo Iglesias quisiera desde el primer momento controlar el CNI y Televisión Española, que ya controla por completo. O sea, Televisión Española parece la televisión cubana, sinceramente, si la pones. Yo es que, como soy muy moderna y veo Netflix, ¿verdad? No me dedico y las series que me gustan, pero es tremendo cómo se manipula la opinión pública, con lo cual se vive en un matrix donde la gente que solo ve televisión española o se informa a través de medios de comunicación, que no hay que negarlo, dependen demasiado de las concesiones administrativas y de la publicidad institucional, pues realmente viven en un matrix verdadero. En el Partido Popular yo te puedo contar que nos cuesta muchísimo que lleguen las cosas que hacemos y que proponemos, porque nos han hecho una pinza desde la izquierda y desde la derecha tan tremenda que es casi imposible colocar casi ningún mensaje. Gracias a medios libres como estado de alarma, pues podemos contar las cosas. Pero en eso reside también la tentación totalitaria. El totalitario no quiere ningún tipo de disidencia y eso pasa, por supuesto, por la manipulación total y absoluta de los medios de comunicación. Yo espero que la gente despierte en algún momento. Mira, hace años pensábamos que las redes sociales eran el paradigma de libertad y por fin lo íbamos a poder hablar y algunos advertimos, no, cuidado, esto va a ser manejado por los totalitarios. Y no nos equivocamos demasiado, ¿eh? Lo estamos viendo en las redes sociales como están ya siendo el mismo entrismo que han practicado en las universidades o en las élites o en los medios de comunicación tradicionales, lo han practicado ya en Twitter. Natalie Picot, la directora general de Twitter, anunció su dimisión hace 2 días porque no estaba de acuerdo con el sectarismo impuesto desde la dirección de la red. Bueno, yo ahí tengo algún comentario personal que hacer. Ha tardado 3 años en darse cuenta. No sé si arrepentidos quiere el cielo, pero sí, la dimisión de Natalie Picot, no sé hasta qué punto a lo mejor también es algo que le han recomendado, ¿no? Como golpe mediático. Es buena, Eurico. Yo nunca puedo es tarde. análisis en que esta señora, igual que todos los responsables de Twitter España, han estado mirando hacia otro lado demasiado tiempo. También es verdad que en este país nos hemos tomado las redes sociales de choteo, porque yo llevo años diciendo que había que abrir una comisión en el Senado o en el Congreso para decidir de una puñetera vez qué son estas redes sociales. Si son un medio de distribución, con lo cual ellos no pueden decidir a quién expulsan, sino que tienen que hacerlo de la forma tasada en la ley, o si son un medio de comunicación, por lo cual tienen que responder por comentarios como los vertidos por Echenique en las redes. Oye, que yo lo sufro a diario, ¿eh? O sea, los insultos son continuos y jamás he conseguido que bloqueen a un solo troll. Es el único caso en el que la izquierda, la extrema izquierda, la izquierda radical y hasta la izquierda criminal defiende, oye, que como son grandes empresas privadas, son libérrimas en la administración de sus contenidos y en el reservado del derecho de admisión, quién puede estar y quién no puede estar, ¿no? Que es una cosa que resulta cuando menos pintoresca. Jorge, vuelvo a preguntarle al profesor y al experto en ciencia política. Van a por la corona, que no se nos olvide. Para mí es importante ese detalle porque es la clave de arco del sistema. Indudablemente, porque además ir a por la corona es hacer justamente lo que ellos quieren, que es meternos en un proceso constituyente. En el momento en el que estás cuestionando, ya decía antes, los 2 pilares, tanto la monarquía parlamentaria como el sentido de las autonomías, estás cuestionando toda la Constitución. Y cuando lo hagamos, que la gente considere que esto está roto porque no habrá 2 Españas, sino que habrá 3. La de los extremos y la del centro, que será la moderada, la tercera España, que estará mirando perpleja lo que está ocurriendo. Ahora bien,
en esta perplejidad, nosotros también en el libro animamos a la gente a resistir, que no espere que sean partidos, asociaciones, grupos, los que los defiendan por ellos, los que se enfrenten a los totalitarios y a la ingeniería social. Ya decía Hannah Arendt que la responsabilidad empieza frente a los totalitarios, empieza en cada uno. Cada uno de nosotros tenemos que hacer frente a esos totalitarios, no solamente votando, sino también participando y apoyando a los medios de comunicación, a los periodistas, a los escritores, que estamos denunciando precisamente ese mundo totalitario que nos puede sumir en una dictadura encubierta, en un régimen democratista que parezca que porque votamos todos estamos salvaguardando la libertad, cuando es justamente lo contrario. La tentación totalitaria, 2021, un libro imprescindible, un libro fundamental, un libro que no debéis dejar de comprar y de leer, espectadores y amigos de Estado de Alarma, una obra en la que la actual diputada del Partido Popular por la Asamblea de Madrid, periodista, compañera y amiga desde hace muchos años, Almudena Negro, y el politólogo Jorge Vilches analizan esa pulsión totalitaria y antiliberal del actual gobierno socialcomunista que estaría, según exponen magistralmente en esta obra, buscando constituirse como una casta política hegemónica con la que, bueno, pues puedan gobernar esta sociedad prácticamente en exclusiva ad eternum. La editorial Almuzara es quien ha vuelto a acogeros. ¿Cómo vais? ¿Cómo está reaccionando de momento, como decían antes, la crítica y público ante esta obra? Pues estamos contentos, la verdad, porque incluso tuvimos bastante venta en preventa antes de salir el libro a las librerías. O sea, que no nos podemos quejar en absoluto. Está teniendo buena acogida por parte del público y luego, desde luego, la editorial es magnífica. Nos hemos encontrado con una editorial súper seria que hace las cosas muy bien y que nos ha estado acompañando todo el camino y la verdad es que solo podemos estar contentos, pero estaríamos más contentos si la gente se diera cuenta de esa tentación totalitaria, y se dejara de confrontación y de hacerle el juego a la izquierda en muchas ocasiones. Efectivamente, porque es que hay determinados libros, hay determinadas obras, determinados sobre todo ensayos, y este es el perfecto arquetipo de ello, que se hacen, que se escriben, lo cual es un esfuerzo para sus autores, porque sus autores viven de otra cosa. Almudena hace muchísimas cosas, es periodista, es diputada autonómica, como ya hemos dicho, Jorge es colaborador habitual en una miríada de medios de comunicación y sigue también, por supuesto, dando clase y formando a las nuevas generaciones de politólogos. Digo que hay personas para las que supone un esfuerzo grande el apartar unas horas diarias o semanales de su tiempo a la elaboración de un libro que no tiene como fin o como fin último no solamente el venderse, venderse para que se lea, pero el ganar dinero, sino para que la gente recapacite, reflexione, reaccione, despierte y diga hasta aquí hemos llegado, ya está bien. Almudena Negro, Jorge, sí. Sí, es lo que te decía antes de la responsabilidad individual. Nosotros la hemos asumido porque imagínate escribir un libro así que, bueno, puede desagradar a la izquierda con toda seguridad, pero también a una parte de la derecha que no comprende que hay que enfrentarse de una manera clara, decidida y unida al totalitarismo. Es un riesgo para nosotros. Antes hablaba Almudena de los ataques que sufrimos en las redes sociales, pero nosotros lo que no queremos son insultos, lo que queremos es un debate y efectivamente despertar conciencias de que la gente asuma su responsabilidad. Ha sido un trabajo, pero también es un riesgo. Es un riesgo y yo os lo agradezco como ciudadano, bueno, como amigo vuestro que soy desde hace muchos años y también en nombre de todos aquellos espectadores, amigos, ciudadanos españoles, gentes, bueno, pues que se acerquen a este ensayo y a lo mejor si no habían tenido oportunidad de reflexionar lo suficiente digan, bueno, pues es que estos señores tienen razón, ya está bien, hay que pasar a la acción, cada uno en su, bueno, pues en la limitada medida de sus posibilidades. Pero creo que era Ortega el que decía que, bueno, pues hay determinados momentos, probablemente los más extensos, segmentos de tiempo muy largos, en la vida de las naciones en las que, bueno, pues cada uno se puede dedicar un poco a lo que tenga por cuestión, ¿no? A su trabajo, a su vida, a sus hobbies, a sus aficiones, pero hay determinados momentos excepcionales en la vida de las naciones
en las que por patriotismo hay que dar un paso al frente y hay que hacer algo, y este es uno de ellos. Uno de ellos es, por supuesto, dar la batalla de las ideas en un medio de comunicación. Otro, bueno, estar en política como está Almudena, o en las aulas como está Jorge Vilches, en territorio comanche, además, que no siempre es fácil pisar últimamente en la Universidad Española, como bien sabe Jorge, y otro pues es escribir un libro. La tentación totalitaria, Almuzara, no dejen de leerlo, de verdad, porque es un libro absolutamente apasionante, que merece la pena y que es un retrato descarnado de lo que está pasando y de por qué nos está pasando. Jorge Vilches, Almudena Negro, gracias por haber estado en estado de alarma, gracias por compartir vuestras reflexiones con nuestros amigos y nuestros espectadores, os lo doy en mi nombre y también en nombre de toda la comunidad de estado de alarma. Muy buenas noches y hasta la próxima, porque seguiremos charlando. Muchas gracias, Eurico. Somos liberales. Vemos. Gracias. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya.